seguimos en esta cobertura que tenemos por este Bafisi edición número 22, que volvió después de un año sabático, y tenemos películas para poder seguir viendo, tanto de manera online como también en manera presencial, por suerte, en esta nueva edición. Una de las películas que se va a poder ver y se va a poder disfrutar en esta nueva edición es Una casa sin cortinas, dirigida por Julián Troxberg, que primero y principal le digo gracias por estar ahí del otro lado y bueno, entablar esta charla un poquito para saber un poco acerca de su película. Gracias a vos, encantado de la invitación. Bueno, Julián, contanos primero y principal cómo surgió, cuál fue el germen o la génesis para esta película, este documental histórico. Una casa sin cortinas es un documental sobre la figura de Isabel Perón, un poco sobre ella, un poco sobre la memoria que hay sobre ella, y es un proyecto que me llevó alrededor de 5 años, quizá un poco más, y tenía que ver con... Hoy estaba recapitulando un poco y más o menos lo empecé cuando 5 años exactos, cuando se cumplían 40 años del golpe de Estado de 1976, y me llamaba un poco la atención que la figura de Isabel estaba medio borroneada y no se hablaba, no aparecía, y al fin y al cabo había sido la presidenta que había sufrido el golpe. Entonces, esa falta, esa ausencia, en parte por ella, que está viva y retirada del mundo en España, y en parte también porque me parece que era difícil, es un personaje difícil de ver dónde meter, ¿no? Si fue culpable, si fue una víctima, si fue victimaria, bueno, me parece que esas cosas la complicaban un poco y me llamó la atención y me pareció que era interesante como indagar un poco qué había ahí. Porque hay muy poco hecho, digamos, ¿no? Entonces también eso me llamaba la atención. Bien, y a partir de ahí, bueno, pusiste manos en la historia y, bueno, a revolver y a ver qué era, por qué pasaba esto, por qué no había tanta información o por qué quedó solapado esta parte de la historia, ¿no? Sí, me parecía, hay una parte que yo no entendía, porque sé que mucha gente en mi casa, de hecho Isabel no era un personaje querido, era bastante incómodo hablar de Isabel en mi casa, era como meter los dedos en el enchufe. Y digo, después obviamente me di cuenta rápidamente que no solo pasaba en mi casa eso, pero bueno, en Argentina está lleno de personajes de la política tenebrosos o incómodos que siempre tienen seguidores, por ejemplo. Isabel, lo que también me sorprendía es que no había nadie. Hay un ex funcionario en Villa Urquiza que, viste, si vas a su casa te la defiende, pero como que era muy raro eso, ¿no? Como que era un personaje muy solo. Entonces eso me parecía sorprendente. Y también es la primera presidenta mujer de la Argentina, muy pronto, 1974, pensemos que Estados Unidos recién tiene una vicepresidenta en 2021, o sea, Argentina tuvimos una presidenta mujer muy pronto, eso es sorprendente también. Bueno, son cosas que dije, bueno, quizá hay algo acá. Y cinematográficamente te diría, tiene una gran historia, porque si uno la resume en una bailarina de pasado medio turbio, y lo digo en el sentido de que no es conocido su pasado, entonces no se sabe bien dónde bailó, algunos dicen que en cabaret, una bailarina de cabaret, vamos a suponer, que llegó a la presidencia de la nación, es una gran historia para contar también, ¿no? Uh-huh. Bien, y esta historia que nos contás en este documental, tenés un montón, tenés un abanico increíble de personajes que entrevistaste. ¿Cómo fue elegirlos? ¿Cómo fue tener a todas estas personas para dar declaración acerca de esta expresidenta? Algo que me apareció con este personaje tan diluido que es Isabel, que me costó mucho al principio encontrar algún personaje que estuviera a lo largo de ella o con ella toda su vida, ¿no? Uno tiene familiares o amigos que uno dice, bueno, están desde siempre. Con Isabel era un personaje como que fue cortando lazos con vidas anteriores a lo largo de su vida. Yo pensaba, bueno, me fui armando como una cronología y hay como diferentes momentos de su vida. Y eso me llevó a que, bueno, la gente que me podía hablar de Isabel en 1960 no iba a ser para nada la misma que me podía hablar de Isabel en los 80 o en la actualidad. Entonces eso me llevó a que, bueno,
tuviera que atravesar una serie muy grande de personajes para tratar de enfocarla. Y además, como cualquier biografía, no solo la de ella, que es como un intento totalmente fallido, porque cada uno de nosotros tiene tantas facetas que, bueno, un poco la idea era también, bueno, tiene que haber una amiga, tiene que haber un asesor, tiene que haber un abogado, un dirigente, alguien que compartió gobierno, etcétera, alguien con el que estuvo en la prisión ella. Entonces un poco era esa la idea de tantos personajes. Bien, y en este encontrar este vínculo con estas personas, ¿te quedó alguien quizás ahí en el tintero que no pudiste llegar a entrevistar? ¿Sí? Bueno, la sorpresa, para mí al principio de este personaje que decimos, bueno, que era como medio borroneado, era la incomodidad y me daba cuenta porque mucha gente no quería hablar de Isabel, no los contactaba y algunos incluso directamente me daban vueltas, como que no era tan claro que era, bueno, no estoy interesado, sino, viste, esa incomodidad que a veces uno tiene que das como excusas, das vueltas, me patean para adelante. Entonces, la verdad que yo armé una lista, cuando me di cuenta de eso, muy grande, y iba tratando de avanzar, pero sí hay varias gente que me hubiera encantado entrevistar. En realidad te diría que de los finales, que hay 2 o 3 que me hubiera gustado entrevistar, que uno me dejó plantado en la puerta después de un año de dar vueltas, otro también me recibió varias veces y no aceptó, que eran como cosas, gente no muy conocida quizá hoy, pero que a mí me parecía que tenían cosas para contar del germen de su gobierno. Y después un futbolista en España que me hubiera gustado entrevistar, que tiene que ver con la historia de las propiedades de Isabel y prefirió no hablar. Esos son los 3 que me quedaron. Y después, bueno, como en toda biografía hay gente que, bueno, elegí un vecino y quizá había otro, y bueno, ahí me tuve que decidir un poco con alguno. Bien, recordémosle a la gente que María Isabelita, en este caso María Estela, vive, ¿no? Todavía. ¿Bien? Vive en España, en las afueras de Madrid. Uh-huh. ¿Y no hubo caso? ¿No tuviste Bueno, no contacto? vamos a contar la película. Sí, llegamos, no quiero spoilear la No hay que película. spoilear, solo eso. Parte de la idea de la película, en eso lo construimos en montaje, pero fue bastante real, que la idea fue ir acercándonos cada vez más cerca a los círculos de Isabel. Primero como, bueno, gente que la conoció, ha llegado, empezar a acercarnos con los abogados, hasta llegar amigos, y llegamos a tratar con gente que está en el cotidiano de Isabel para llegar a ella, ¿no? Que eran las que nos podrían abrir la puerta para llegar a ella. Entonces, un poco esa fue la idea de la construcción. Pero bueno, también es interesante trabajar con una película sobre un personaje que está vivo, pero que en algún punto es medio un fantasma, porque para la mayoría de la gente era como que no estaba. Eso era sorprendente también. Uh-huh. ¿Te despertó esto algún interés para escribir algo en papel, digamos, más allá de la peli? También, bueno, lo que pasa con esto es que una película son 90 minutos, como sabés, y hay entrevistas que son espectaculares y quedan 2 o 3 minutos, personajes que entrevisté y que por razones narrativas no entraron y que me parecían espectaculares, y informaciones que tenía y que me decía gente que no la decía en cámara, entonces no entraba en la película. Entonces siempre tengo una cantidad de cosas que digo, bueno, ¿qué hacer con esto? Pero la verdad es que siempre fue la idea de hacer un documental audiovisual, entonces, bueno, o sea, en algún momento quizás hacemos otra cosa. La verdad que tengo que decir es que en un momento dije, bueno, cuando en un mundo ideal, que el mundo del cine vuelva, podamos estrenar la película en cine, pensé en acompañarla con una serie de podcasts con las entrevistas más largas, porque hay muchas entrevistas que son muy ricas y que aparecen muy poco, incluso personajes, te diría uno como el peluquero Miguel Romano, que por razones narrativas no entró y que es un personaje espectacular y cuenta cosas muy interesantes. Entonces dije, bueno, quizá habría que acompañar con eso el lanzamiento de la película, pero bueno, eso, bueno, cuando el mundo se acomode y haya cines y podamos estrenar en cines, espero. Ojalá, porque la verdad que lo que yo siendo soy profe de plástica, me llamó mucho la atención lo del busto, que no está, pero sí encontraste lo que era el molde del busto, Claro. y esa historia la verdad que me fascinó. No, es que ahí vos sabés que es una de las últimas entrevistas.
o sea, hay una historia que es que se hizo el busto de Isabel Perón para el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno, se terminó esa obra y no está. Y hay toda una serie de como historias rocambolescas de qué pasó con el busto, dónde está, qué pasó, bueno. La historia reaparecía en las entrevistas, pero nadie nos podía confirmar mucho. Hasta que apareció dimos con el escultor, fue una de las últimas entrevistas, y cuando llegamos a su estudio, tiene un estudio hermoso por Paternal, tenía el busto de yeso en un estante lleno de tierra, sucio ahí, que era el molde que usó para hacer el mármol. Y sentimos, bueno, esto que vos viste, esto cuenta perfecto la historia, ¿no? Como un busto de yeso que era el modelo de algo más olvidado y lleno de tierra, y él me dijo, uy, no llegué a limpiarlo, y yo pensaba, no, esto es perfecto, ¿no? Como, bueno, y parte también que era interesante, hablando de plástica, era, yo sentía que la figura de Isabel no podía solo ser contada por dirigentes políticos o abogados. Entonces, este escultor me parecía que tenía una buena mirada, y también entrevistamos a la artista plástica Marcia Schwartz, que tiene una serie de cuadros sobre Isabel, que me parecía que era una mirada muy aguda desde la pintura también, ¿no? Como para acercarnos al personaje. No, sí, es esta memoria selectiva que tenemos del pasado que nos lleva y nos trae, y en este caso con tu documental, con Una casa sin cortinas, creo que muchos van a decir, o se van a asombrar, ojalá, como me pasó a mí, de esta parte de la historia que quizás no la tenemos, digamos, por todo lo que pasó desde que dejó la presidencia hasta que volvió la democracia. Sí, y te diría que en algún punto cuando construimos la película, digo, lo que más uno quizá conoce un poco es cosas de su presidencia, por más que quizá uno no sepa mucho, y lo que a mí más me interesaba eran las cosas anteriores y posteriores a eso. Y por eso también yo me di cuenta, quizá también tiene que ver con mi edad y con lo que fue mi infancia, que pienso en los 80, pero me parecía que la figura de Isabel, y por eso en la película está bastante presente algunas cosas de archivo de los 80, porque me parecía que ahí se contaba bien Isabel. Como que es un momento donde no se entiende, ya no estaba en presa, no es más presidenta, vive afuera, y el peronismo no sabe qué hacer, el radicalismo con Alfonsín le invita a la Argentina, como que es un personaje que viene del pasado, que no sé, es como que no es fácil de ubicar, y eso me parecía interesante también. Bueno, ¿cómo y cuándo, dónde y cuándo vamos a poder ver la película? Bueno, se estrena en festival acá en el Bafisi, cosa que nos alegra muchísimo, que es un festival siempre tiene una efervescencia y una cantidad de películas fantástica. Como vos lo dijiste, finalmente se vuelve después de un año sabático, también entonces es muy agradable. Y la película va a tener 2 funciones presenciales, el viernes 19 a las 19 horas en el Museo Larreta, que es al aire libre, y el lunes 22 a la tarde, a las 6 de la tarde, en el Cine Común, que es también volver al cine, que es interesante. Y por 72 horas va a estar online para el que prefiera no ir al cine y verla en la casa. Y algo para mí también muy interesante de esta versión del Bafisi es que son entradas gratuitas. Exactamente, así aprovechar esta oportunidad. Y bueno, por último quería preguntarte si en este año que ya casi estamos cumpliendo de pandemia y de cuarentena, te activó quizás hacer una cuarta película, más allá de que este IGE ya lo estás soltando. Bueno, proyectos siempre hay. Fue un año muy raro y fue difícil pensar salir a grabar, meterse en la casa de gente. Bueno, yo la verdad que hago documentales y tenía unas historias ahí para arrancar y era como difícil de imaginar cómo hacer para que otra vez vuelva a ser cómodo esa cosa de intimidad con gente que uno quiere grabar. Pero sí, esperemos que en algún momento de nuevo todo esto se acomode y las cosas, bueno, vuelvan a ser un poco parecidas a como eran antes. Bueno, Julián, te agradezco muchísimo esta entrevista y le dejamos a la gente que cuando vaya a ver la película sepa por qué el documental se llama Una casa sin cortinas. Ahí está, le dejamos la incógnita. Te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, nada,
ojalá en algún futuro nos crucemos ahí, vos presentando Encantado, una sí, película sería o con el filmando, cine. haciendo Sí, una sí, entrevista para el back de tu próxima película y ahí está. encantado. Un gusto y muy placentero charlar con vos, te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.